amigos? ¿Cómo están? Miren, les presento al contador Ángel Ortega. Bueno, es maestro, de hecho, en temas fiscales, y su servidor notario Carlos Vital. En esta ocasión queremos saludarlos y platicarles de un tema importante y no menor, que parece un tema común, que es el contrato de arrendamiento. Sin duda todos conocemos a un primo, un amigo, alguien que vive de sus rentas o que tiene un ingreso por arrendamiento, y es una actividad que genera ingresos pasivos, genera un ingreso adicional para algunas personas, pero también tiene sus peculiaridades. Y del aspecto fiscal, ¿qué nos cuentas del arrendamiento? Como bien lo comentas, es un contrato sumamente común, es muy recurrido este tipo de documentos. Sin embargo, también es importante señalar que para ambas partes revisten un efecto en materia tributaria, es decir, la parte que percibe el ingreso por concepto de renta, pues por supuesto que tiene una obligación de enterar los impuestos correspondientes. En el caso del impuesto sobre la renta, en el caso del IVA, en algunos casos podrá existir o no, dependiendo del tipo de inmueble y de operación que estemos celebrando. Y por supuesto, para la parte que realiza el pago de la renta, pues también hay ahí algún efecto en materia fiscal, por lo que es importante observar justamente estas reglas en el contrato que tú mencionas. Y además hay que cuidar otro detalle importante. Debemos decir que desde el año pasado se modifica una ley nacional que se llama la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que es importante que sepamos que ahora los contratos tienen que cubrir ciertas formalidades que establece el propio artículo 15 de esta ley, donde al tener estos requisitos cubiertos nos permitirá tener protegido nuestro patrimonio y acreditar la buena fe y acreditar que realmente a esto nos estamos dedicando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener estos contratos establecidos con fe pública, que tenemos que cuidar ciertas cláusulas de prevención de extinción de dominio y que tenemos que pagar las contribuciones debidas. ¿No es cierto, contador? Sí, es correcto. Esta parte de la extinción de dominio es un punto importante, porque tanto el contrato como el cumplimiento de las obligaciones fiscales permiten al propietario del inmueble que está otorgándolo en arrendamiento de alguna manera protegerse en caso de que en el inmueble que él está cediendo el uso o goce temporal se cometa algún ilícito, él pueda deslindarse de alguna manera de esta situación. Hay varios supuestos, pero dos que son importantes para yo poderme deslindar de un delito cometido en un inmueble propiedad mía. Es justamente la tenencia del contrato, pasar ese contrato ante la fe de algún notario público, y bien cumplir con las obligaciones en materia fiscal, en materia de pago de impuestos. Así como también una parte importante es acreditar de dónde obtuve los recursos para adquirir el inmueble. Es decir, esto es, tengo que tener declaraciones de impuestos suficientes, con ingresos y utilidades suficientes que me den para haber comprado el inmueble, y acreditar que la propiedad y el origen de dicho bien, la discrepancia, ¿no? Está completamente transparente, es correcto. Es correcto. Y bueno, amigos, el próximo 12 de marzo queremos invitarlos a los que estén interesados en conocer estos puntos finos acerca de los contratos nos acompañen, y para más informes pueden marcar al WhatsApp que les aparece en su pantalla. Gracias.